Tenemos tres clasificaciones de postoperatorio. El postoperatorio inmediato, que es las primeras 24 horas del paciente. Y lo más importante aquí es lo que vendría a ser los signos vitales de nuestro paciente. Luego tenemos lo que es postoperatorio inmediato. El postoperatorio inmediato es posterior a las 24 horas. Se sigue controlando los signos vitales de nuestro paciente. Muchas veces los signos vitales pueden tardar, ¿verdad?, para que estén normalizados más tiempo, posterior a 24 horas. Más todavía en los pacientes muy delicados o pacientes graves. Luego tenemos el postoperatorio tardío, que es posterior a lo que vendría a ser cuando el paciente ya se va en su domicilio. El postoperatorio tardío puede durar un mes aproximadamente. En algunos casos, en pacientes donde tienen cirugías complejas, puede tardar más tiempo para que el paciente se recupere por completo. Es común el dolor en el paciente postoperatorio. Esto es importante que sepamos y depende del tipo de cirugía, ¿verdad? Va a ser la duración del dolor también, ¿sí? El dolor los primeros días posterior a una cirugía suele ser frecuente y se utiliza medicación al respecto. Más todavía si están internados son por vía endovenosa y posteriormente al alta se suele utilizar lo que son ya los comprimidos para la facilidad del consumo del paciente. El dolor suele durar 1 o 2 semanas aproximadamente en los pacientes. Son más intensos esos días, los primeros días. ¿Qué no hacer en caso de posterior a una intervención quirúrgica? Lo que no se tiene que hacer es actividad física. Lo ideal es reposo absoluto, ¿sí? Posterior a una cesárea, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que tenemos que mantener el reposo absoluto, evitar realizar esfuerzos, ¿sí? También es importante cuidados de enfermería en un postoperatorio inmediato. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que brindar? Cuidados de los signos vitales, por ejemplo, una frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, lo que es la saturación de oxígeno, control de temperatura, por si hace fiebre nuestro paciente. También es importante que controlemos lo que es las vías aéreas, que estén bien permeables y adecuada oxigenación de nuestro paciente de acuerdo a la necesidad. Cuidar también nuestras vías venosas, si son centralizadas con más razón, ¿sí?, para que estén bien permeables. Y cuidar también en cuanto administramos medicación, que realicemos con la técnica correcta. Cuidado de sondas, de drenaje, ¿sí? Y de vendajes y las curaciones correspondientes, ¿sí? Utilizar los analgésicos en caso de indicación médica y chequear la hidratación de nuestro paciente, ¿sí? Hay que cambiar las hidrataciones diariamente también. En el postoperatorio inmediato, también es importante que sepamos que en las primeras horas el paciente no suele consumir nada, ayuno prácticamente, evita lo que es la pérdida de calor y también mantiene una adecuada temperatura corporal, ¿sí? Se controlan los signos vitales de nuestro paciente para que se mantenga eso, ¿sí?, estable. Se realiza también los exámenes de control posterior a la cirugía, ¿sí? De a poco se inicia lo que es vía oral en el paciente de forma gradual según indicación médica, ¿sí? Después comienza lo que es la medicación, analgésicos, siempre es indicado en un postoperatorio, ¿sí? También se puede prescribir otros medicamentos como antibióticos, ¿sí? Fundamentales que se suelen utilizar para profilaxis, ¿sí? Controla también lo que vendría a ser náuseas y vómitos mediante medicación, ¿sí? Y las primeras 48 horas control estricto de la temperatura, ¿sí? Y si es que hay fiebre, también en tratarlo con antipiréticos. Curar la herida quirúrgica. Siempre es importante que las heridas quirúrgicas nosotros
realicemos las curaciones con técnica estéril, ¿sí? Con yodopovidona, también con gasa estéril y lo que es guante estéril, ¿sí? Si notamos algún cambio en la herida como inflamación, dolor, enrojecimiento, salida de algún líquido, hay que informarle al médico porque son signos de infección, ¿sí? Entonces, muchas veces esto tienen que también controlarlo con los antibióticos, ¿sí? Si aparecen otros síntomas como fiebre, falta de aire, vómitos, avisar inmediatamente a nuestro médico y es importante que nuestro paciente descanse para recuperar otra vez su fuerza, ¿sí? Deambular en caso de alguna cirugía, sí puede realizarlo después de las 12 o 24 horas, ¿sí? Y ayuda a esto a expulsar las gases, a movilizar un poquito lo que es la sangre, ¿sí? Y disminuye las molestias también en el paciente, ¿sí? La nutrición es importante, sí, pero siempre es con indicación médica todos los alimentos que pueden ingerir, las dietas livianas posterior a una cirugía. Posterior a una cirugía, comúnmente el paciente requiere de una alimentación especial, ¿sí? Más consumo de frutas, de verduras, cereales, todo esto son ricos en fibra, ¿sí? Más proteínas y vitaminas en su dieta, ¿sí? Y tiene que también estar bien hidratado. Productos procesados, lo que se trata de evitar en los pacientes porque puede también dar malestar y causar indigestión. Productos lácteos también se disminuye y las carnes y los dulces, sí, todo eso se disminuye posterior a una cirugía. ¿Qué se tiene que hacer para que la herida no se infecte? Sí, estos son cuidados de enfermería, antes que nada. Para prevenir una infección es importante el lavado frecuente de las manos, ¿sí? Una higiene de la herida, también diaria o cada vez que lo indique el médico, en las curaciones. El cambio de la piel, ¿verdad? Con agua y jabón, hay heridas que sí se va a poder lavar con agua y jabón, ¿verdad? Y ayuda también con lo que es las soluciones antisépticas como el yodopovidona, ¿sí? Utilizamos también ropa y paños estériles, gasa estéril, guante estéril. Y las habitaciones tienen que estar bien ventiladas también, bien limpias. Y las ropas de cama, ¿sí? Todo tiene que ser limpio, porque eso ayuda también a que el paciente vaya mejorando. Si su entorno es saludable, el paciente mejora su salud. Administrar medicación según indicación médica. También es importante que conozcamos nosotros lo que es signos y síntomas de una infección. En el caso que notamos algo raro en el paciente, en la herida del paciente, como una inflamación, se vuelve rojizo la herida, hay molestias o dolor en el sitio de la herida y esto va empeorando posterior a las 48 horas. Aumento de temperatura que persiste con el tacto, que es la fiebre. Abultamiento de la herida también es algo anormal. Salida de líquido o pus a través de la herida. Generalmente en los primeros días suele ser medio, hay drena un líquido especial, ¿sí? Pero pasando muchos días tiene que ir, tiene que disminuir esto, ¿sí? Tiene que secarse de a poco la herida, ¿sí? Si hay mal olor procedente de la herida, si hay fiebre, escalofríos, si hay náuseas y vómitos si persisten en el paciente. Hay que comunicar lo antes posible al médico, ¿sí? Porque si nosotros no tratamos a tiempo lo que es una infección, vienen las complicaciones en el paciente y aumenta con lo que es la mortalidad también en nuestro paciente, ¿sí? Tenemos las complicaciones leve, moderado y grave, ¿sí? El leve, por ejemplo, necesita medidas mínimas, como medicación, lo que vendría a ser procedimientos en el paciente, como un sondaje, una vía periférica para medicación, sonda urinaria, fisioterapia, medicamentos como antieméticos en caso de vómitos, antipiréticos para la fiebre, analgésicos para el dolor,
electrolitos en caso de que vemos alguna alteración en lo que es, los análisis clínicos en el paciente, ¿sí? Si es moderado, requiere un poquito más de tratamiento. Incluye lo que es antibiótico, un paciente con transfusión, un paciente con nutrición parenteral también ya es moderado, cuidados moderados. Y cuidados en pacientes graves ya requiere de lo que es procedimientos ya como lo que vendría a ser intervenciones endoscópicas, ¿sí? Una reoperación puede ser también, ¿verdad? Si es que el paciente se complica. Y para no llegar al fallecimiento del paciente, que es lo último que queremos nosotros que llegue, ¿sí? Algunos términos relacionados a las complicaciones son las siguientes, ¿sí? Si van relacionados a la herida, podemos observar lo que es dehiscencia, ¿sí? Hematomas, seromas, infecciones. Y las heridas pueden ser crónicas que muchas veces no se quieren cicatrizar. Y hernias incisionales también se pueden causar posterior a una cirugía, si es que no hay una buena sutura. Les voy a mostrar en la imagen cada una de ellas, ¿sí? Las hematomas, aquí vemos, ¿sí? Aceroma, infección, que es una dehiscencia, ¿sí? Una dehiscencia es una apertura espontánea de la sutura quirúrgica cuando salen los puntos de una herida. Eso es una dehiscencia, ¿sí? Y entonces hay que reevaluar, el médico tiene que reevaluar y ver si es que es necesario volver a suturar. Los seromas. Seromas es una masa o bulto que muchas veces es un resultado de una acumulación de líquido que se da alrededor de la herida, ¿sí? Habitualmente este desaparece por sí solo, pero puede ser necesario drenarlo, dice, ¿sí? Cuando vemos lo que es una masa o bulto acumulado de líquido, ¿sí? Y el médico es el responsable de hacerlo, ¿sí? Tenemos también lo que es la hernia incisional, ¿sí? Es una protuberancia de tejido o de un órgano a través de una cicatriz quirúrgica en la pared abdominal. Cuando es la sutura en la herida es muy débil, entonces puede también existir lo que es una hernia incisional, aparecer la hernia incisional en el paciente y se ve como un bulto, ¿sí? Que a la larga el paciente se tiene que operar de eso también, ¿sí? Para poner todo en su lugar otra vez, ¿sí? Tenemos otras complicaciones que no van relacionadas a la herida, que puede ser lo que es hipotermia y fiebre, ambos extremos. Problemas respiratorios también puede aparecer en un paciente, como una neumonía, ¿sí? También el paciente puede tener lo que es edema pulmonar, embolia pulmonar, ¿sí? Atelectasia, tenemos también problemas cardíacos que pueden aparecer posterior a una cirugía, como una hipertensión, una isquemia o infarto en los casos más graves, un paro cardiorrespiratorio también, un shock cardiogénico cuando el corazón colapsa también, ¿sí? Y arritmias también se pueden dar posterior a una cirugía, ¿sí? Complicaciones renales también se pueden dar, retención de líquido, ¿verdad? Y retención urinaria, insuficiencias renales y complicaciones metabólicas, ¿sí? En lo que vendría a ser la parte endocrina, insuficiencias suprarrenales, hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿sí? Y daños en nuestros riñones también, ¿sí? Esto, la parte metabólica ya hace referencia a las glándulas de nuestro cuerpo. La parte gastrointestinal, en caso de cirugías también intestinales, puede ocurrir lo que es una hemorragia, una obstrucción, una complicación del estómago, ¿sí? En caso de muchos pacientes tienen una colostomía, ¿sí? En el colon, una estoma, ¿sí? Para poder eliminar las heces y puede complicarse esta herida, ¿sí? Una diarrea relacionada con los antibióticos, lo que es las fístulas también, que aparecen generalmente en la parte anal, suele aparecer y requieren muchas veces de cirugía también.
En el hígado y la parte biliar también puede haber lesiones, ¿sí? Ya sean por la cirugía o posterior a la administración de fármacos, porque sabemos que fármacos también pueden dañar nuestro hígado, ¿sí? Si consumimos en exceso. Una neuropsico y la parte neuropsiquiatría también causa daño, ¿sí? Más todavía nuestros medicamentos que son fuertes, muchos de ellos, ¿verdad? Y puede causar una demencia, una psicosis, un trastorno convulsivo, ¿sí? Y otros relacionados a las complicaciones de oído, nariz o garganta, ¿sí? Eso ya son complicaciones cerebrovasculares también, ¿verdad? Porque van relacionados a lo que vendría a ser toda la parte cerebral, ¿sí? Y entonces es la que se encarga de lo que es sensitiva motor, ¿sí? Antes que termine, es importante que sepamos que la vida está en nuestras manos, ¿sí? El postoperatorio del paciente el que entra en una cirugía siempre está a cargo de un enfermero y muchos profesionales. Entonces, es importante que nosotros sepamos realizar nuestras acciones de manera correcta. Y más todavía en el área de la salud, cuidemos, ¿verdad?, de nuestros procedimientos de hacerlo de manera correcta, ¿sí? Lavado de manos, no olvidar en todo momento, es fundamental. No sé si tienen alguna consulta o alguna cosa que quieran recalcar al respecto, gente. Les escucho. Se entendió muy bien, profe. Bueno, les voy a dejar en la plataforma entonces las tareas, ya les dejé las ya luego. Ahora el tema de la grabación salió mejor, por suerte. Vamos a hacer nomás esto. Si vuelve a pasar, vamos a hacer de la misma manera en la siguiente clase. Salimos y entramos de vuelta, porque es conexión de internet nada más. Y la presencia quiero que marquen en la plataforma.